me ha correspondido hacer una corta reflexión o una corta presentación más bien sobre algunos de los elementos que se sustentan en el campo, que se tienen en el campo de la acreditación o la certificación en programas de ingeniería. Y desde esa perspectiva, pues en la presentación, voy a tratar de ser muy concreto, dado que mis compañeros que me antecedieron han hecho una descripción muy detallada, muy profunda, de los elementos de acreditación, de certificación, los elementos conceptuales y epistemológicos, las motivaciones alrededor de estos aspectos de acreditación. Entonces, no me voy a detener mucho desde esa perspectiva conceptual de los fundamentos básicos del acto de la acreditación y en general de la certificación también un poco, sino que voy a tratar de referirme a unos casos puntuales de algunas agencias. Por supuesto, también aquí quisiera presentar excusas porque, claro, no va a ser colectivamente exhaustiva la presentación que voy a hacer, en la medida que, como verán y como están evidenciando ustedes, hay muchas agencias, hay muchos organismos, hay muchos contextos. Entonces trataré, digamos, de desarrollar una aproximación, sobre todo en algunas agencias o en algunos enfoques que tienen un poquitico más de presencia, dado que el público que en este momento nos acompaña es fundamentalmente público de América Latina. Entonces voy a tratar de hacer digamos, una presentación que contribuya o que tenga en cuenta más bien algunos elementos de esos organismos que tienen una mayor presencia en América Latina. Básicamente es eso. Eh, pero por supuesto destacando y siendo muy precisos en eso, quiero ser muy preciso en esto que les quiero comentar, y es que no va a ser todos los organismos de acreditación en el mundo de la ingeniería y todos los organismos o agencias de acreditación que puedan existir y que tengan esta responsabilidad de acreditar, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa base, yo quisiera empezar con una breve explicación de estos elementos que ocurren, como lo he dicho, en el ámbito de la ingeniería, no sin antes mencionar es que hay algunos elementos que son evidentemente transversales, ¿cierto? O sea, tienen que ver con la acreditación o con la certificación en el campo de ingeniería, pero también lo otro es que definitivamente hay algunas de estas agencias que sí son un poco más específicas, es decir, hay algunas transversales que ocupa para buena parte de los programas, pero hay otras que ya tienen un tinte un poco más de agencia acreditadora, certificadora, ya con algún nivel disciplinar un poco más asociado a los campos de ingeniería. Entonces, en ese sentido, digamos, me voy a permitir desarrollar una muy breve presentación al respecto, y sobre todo dejar un espacio para poder establecer algunos diálogos en esta dimensión, en virtud de esto. Muy bien. Entonces, el tema que nos corresponde abordar es este tema de procesos de acreditación, certificación en el campo de uh, digamos, de la ingeniería, ¿cierto? De la ingeniería. A ver, hay algunas agencias también un poco que involucran el componente de ciencias básicas, de tecnología asociada a la ingeniería, pero trataré en la medida de las posibilidades de hacer una adecuada distinción para los programas de ingeniería. Entonces, muy bien, procesos de acreditación, certificación internacional en programas de ingeniería. Lo primero que yo quisiera resaltar en este momento es que, claro, en América Latina, en algunos de nuestros contextos, en algunos de nuestros países, se entiende a veces o se suele tener como sinónimo acreditación internacional, y uno pudiera pensar en acreditación internacional como un organismo o una agencia que tenga un nivel de homologación internacional, ¿cierto? O sea, en todos los países, en todos los continentes.
pero realmente lo que se puede evidenciar en la práctica, en esto tengo que ser también muy claro, es que hay algunas agencias, algunos organismos que se ubican en ciertos países y que se acogen en algunas ocasiones, no estoy diciendo que en todas, en algunas ocasiones como acreditaciones internacionales, pero quizás pueden ser un poco más certificaciones y no internacionales, sino que lo que ocurre es que quedan en otro país, claro, que es del extranjero, que es internacional, pero que la certificación no es internacional. Ejemplo, vamos a suponer uno de los países, supongamos que hay un acreditador o un certificador en Dakar, ¿cierto? En Senegal, y entonces vamos a acreditarnos o vamos a someternos a consideración de ese ente acreditador en Senegal. Resulta que, claro, por ser internacional, porque Senegal claramente no está en nuestros países de América Latina, pues es un ente internacional, eh, no significa que la acreditación o la certificación sea internacional. Lo que ocurre es que el organismo tiene presencia en varios países o tiene presencia en otros contextos y por eso a veces se suele utilizar como sinónimo. Ahora, lo que sí es importante identificar es que hay algunos organismos, como los mencionaron los profesores en sus brillantes presentaciones hace un rato o en el día también de ayer, que tuvimos esa jornada, hay unos organismos que sí tienen esa característica de organismo internacional, ¿cierto? Porque convoca, porque reúne agencias, organismos, entidades de carácter regional, de carácter nacional, y que en virtud de eso se construyen algunos acuerdos para poder de cierta forma trabajar de manera conjunta en ciertos estándares, en ciertas políticas, en ciertos procedimientos. Eso es una cuestión diferente. Entonces, primera puntualización que quisiera hacer es eso, el tema del término acreditación internacional o quizás es acreditación en contextos internacionales. Son cosas distintas y ustedes, como ya lo han visto en el curso, tienen que tener cierta precaución con eso, cierta precaución. Hay que analizarlo con cuidado, hay que analizarlo con detalle. Acreditación en contextos internacionales, acreditación internacional. Ese es un punto que podemos ir abordando pues, más adelante también. Entonces, claro, viene el tema este, yo no quiero ser reiterativo, la verdad voy a pasar esto muy rápido porque ustedes también lo hablaron con la profesora Miriam Costabel, con el profesor Javier, también tuvieron oportunidad de reflexionar en esto, ahorita con la profesora Miriam Camacho también. Entonces voy a pasar más bien un poco rápido en estos temas porque no creo que lo pueda hacer yo mejor de lo que ellos lo hicieron, ¿cierto? O sea, fue una descripción muy profunda de estos elementos. Entonces, hay un asunto importante aquí, y es que la acreditación en general, pues digamos, ya tiene que ver un poco la distinción que quizás se va encontrando, es en el enfoque en resultados, procesos, en este componente que es transversal a todos los programas en ejercicios de autoevaluación con fines de acreditación, la mejora, el mejoramiento continuo, el mejoramiento permanente, a partir de los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de autoevaluación. Recordemos que la evaluación, el acto evaluativo, que es el sustento, digamos, de los elementos de acreditación a través de la autoevaluación y de la evaluación externa, pues la diferencia entre una evaluación y un diagnóstico es que el diagnóstico es una foto, ¿cierto? Entonces se le dice a la institución o a los estudiantes o a los profesores, se les dice, esto es lo que hay, esto es lo que pasó, pero la evaluación siempre da el marco, siempre da la elección, siempre da la opción de un mejoramiento. Esa es la distinción fundamental, digamos, del proceso como tal de la evaluación institucional. Y hay diversos autores que ustedes, pues yo estoy seguro que ustedes han tenido oportunidad de consultar alrededor de esto, en el cual se destaca la preponderancia del acto evaluativo desde una perspectiva de construcción de planes de mejoramiento que permitan subsanar las oportunidades de mejora o las debilidades encontradas. Eso es clave en el acto evaluativo. Es decir, la acreditación tiene que ver con el referente, con la autorreferenciación, pero también con la heteroreferenciación. Por eso es que normalmente se desarrollan procesos de homologación, pero también procesos de comparación, de vigilancia tecnológica, si se quiere también un poco, en el cual el componente de la acreditación queda claro como un elemento, claro, por supuesto, que tiene que ver con la alta calidad. Normalmente es entendido desde esa perspectiva.
Algunos elementos de certificación, pues casi que es un enfoque en requisitos. Esto hay que tenerlo también muy claro, porque las acreditaciones o uno puede buscar como académico, esta es una posición, no olvidaba mencionarlo y me parece que es adecuado en este momento hacer esta claridad también. Lo que yo les estoy contando, lo que les voy a contar, corresponde única y exclusivamente a a mi calidad de profesor universitario. No, en este momento no estoy representando a ninguna entidad, a ningún organismo, para nada es una posición de la universidad o de los organismos que represento o en los cuales he tenido oportunidad de participar. No, es sencillamente una plática de un profesor universitario que de pronto tiene algunos puntos de vista en los cuales coincidimos, o en los cuales no coincidimos, o nos distanciamos un poco, pero única y exclusivamente corresponde a una posición de este profesor universitario, Jesús Gabalán Cuello, y no compromete para nada los organismos a los cuales represento o con los cuales estoy vinculado. Es un profesor universitario, Jesús Gabalán. Muy bien. Entonces, la certificación muchas veces tiene que ver con también el enfoque en requisitos, requisitos, ojo con esto, y tiene procesos fundamentalmente referidos a gestión documental, a gestión documental. Sistematización, gestión documental, no quiero decir que en la acreditación no se haga. Claro, habrá una parte de esto en esto de acá abajo, una parte de acá abajo en esto de acá arriba, pero digamos que tienen una preponderancia. Uno no puede ser tan mutuamente excluyente en ninguno de los conceptos, y menos en el campo de ciencias de la educación, pero digamos que tienen una preponderancia, un protagonismo estos elementos, y en esto de certificación tienen un protagonismo, una preponderancia estos elementos del enfoque en requisitos o digamos la gestión documental. Pues bien, entonces si nosotros pensamos eso, pues viene la pregunta sobre los requisitos y la satisfacción, ¿cierto? Cumplimiento de requisitos y la satisfacción. Pero la satisfacción también aquí en términos de la acreditación, y más si nos vamos a adentrar en términos de la ingeniería, bueno, en general, ¿cierto? Pero también hablando un poco de lo específico de la ingeniería, pues bueno, nos hablaban hace un rato y ayer también, por supuesto, de unas cuestiones que llaman o que se denominan perfiles de egreso, competencias, perfiles de egreso. Eh, o sea que la raíz de todo este asunto es poder evidenciar que los egresados, que los graduados pueden desempeñarse en lo cual fueron formados, ¿cierto? Con rigurosa calidad, con profundidad y sobre todo con altos estándares, ¿cierto? Ese es el asunto, ¿cierto? Por eso es que ustedes ven en casi todas las agencias que uno de los postulados de base, o lo primero a nivel de criterio, a nivel de asunto inherente, ¿cierto? Al mismo protocolo de los criterios de evaluación, son los perfiles de egreso, porque la discusión es de qué manera garantizamos que los graduados de un programa se puedan desempeñar adecuadamente en lo que dijo que se iban a formar, en lo que la institución, universidad, institución de educación superior dijo que se iba a formar, dijo que lo íbamos a formar. Ese es fundamentalmente la discusión aquí. Entonces, viene otro proceso y que ustedes ya lo han evidenciado. O sea, que la raíz de ese desempeñarse bien, ¿cierto? Ese perfil de egreso, eh, pues poco a poco, a medida de los procesos de globalización, del avance de los procesos de globalización, a medida de establecer marcos comunes en los países, diálogos, acuerdos. Ustedes han visto, profesora Miriam hace un rato nos habló de eso, la profesora Miriam Costabel también lo dijo, Javier también lo dijo. Pues buscando un poco que esos perfiles de egreso sean equiparables, sean homologables, poder desarrollar tránsitos entre los países, ¿cierto? Porque, claro, se va requiriendo fruto de los procesos también un poco de migración de los países, pues que determinada fuerza laboral que se forma en un contexto pueda desempeñarse en otro. Yo traje el tema del perfil de egreso que les comentaba hace un rato, perfil de egreso. Pues esos perfiles de egreso o en lo que se desempeñan esos egresados eventualmente
puedan desempeñarse en otros contextos, eventualmente puedan hacerlo en otras realidades que quizás no han sido del todo una realidad en la cual se han formado. Para ello, entonces, agencias, organismos, institutos, redes se juntan, ¿cierto? Se alinean para poder llegar a establecer acuerdos que tienen o parten sobre la base. Después viene todo lo demás, pero por eso ustedes han escuchado en los discursos de mis compañeros hablar del término homologación o hablar del término tránsito o movilidad, porque tiene sentido en tanto los primeros elementos de acreditación aparecen para darle garantía a los países, a las instituciones, que un profesional formado en un contexto puede hacerlo en otro. Entonces, ojo, que eso tiene que ver con el perfil de ingreso. O sea que si nosotros miramos desde esta perspectiva, de lo que estamos hablando es que la acreditación es un fenómeno global. Es un fenómeno que intenta pensar la realidad educativa desde una perspectiva un poco más sistémica, un poco más entrelazada. Hay nodos, como ustedes ven en esta figura, hay nodos marcan cómo las instituciones, como los programas, como los países, como en general los sistemas educativos van buscando caminos de entendimiento para que de esta manera esos procesos de globalización, ustedes vieron, por ejemplo, todo el tema del Acuerdo de Bolonia, ¿cierto? Que es una de las manifestaciones más, digamos, prominentes en ese sentido de entendimiento, sobre todo en la educación superior. Es el origen de casi todos estos fenómenos también y movimientos, no solamente de Europa, sino también a nivel mundial. Digamos, uno de los primeros momentos en los cuales se busca esas homologaciones o ese entendimiento entre los países para la formación de su capital intelectual, pero también para poder que su capital intelectual pueda ir a otros contextos a desempeñarse adecuadamente. Entonces, básicamente es entender esto, la acreditación, desde una perspectiva un poco más holística, un poco más sistémica, ¿cierto? De hecho, aquí les voy a dejar la base para que puedan ya ustedes profundizar en esto. Yo sé que el tiempo, por supuesto, es limitado para que pudiéramos hablar, explorar todos estos temas, pero sí voy a dejar a disposición de la corporación, a disposición de ustedes, pues estas referencias. Estas referencias iniciales son de las agencias, de los organismos de acreditación que tienen su asiento, pues la mayor parte de ellos en América Latina, pero hay otros organismos que si ustedes están interesados en profundizar en estos aspectos de acreditación, sería muy interesante que pudieran repasar cada uno de estos organismos. Claro, la búsqueda y el análisis de esa información no es muy dispendioso tampoco, pero sí uno podría más o menos tener una noción sobre en qué se mueven estas agencias acreditadoras o estos organismos acreditadoras a nivel mundial, a nivel mundial. Por ejemplo, un tema que en mi país tiene algunos elementos de discusión aún, ¿cierto? De las comunidades académicas, de las comunidades científicas, es la evaluación de impacto de la educación superior y, por ejemplo, el tema de los resultados de aprendizaje, por decir dos temas o dos tópicos que aparecen de manera con reincidente tosudez en los escenarios en los que he tenido oportunidad de participar en mi país. Claro, al uno revisar estas agencias acreditadoras a nivel mundial, pues puede ver que casi todas se mueven en términos de estos dos elementos. Es decir, que la discusión en el país o las orientaciones en el país también se supeditan a una serie de elementos que tienen que ver con unas características globales de lo que se supone en los imaginarios es la medición y evaluación en educación, la medición y evaluación de programas académicos, la medición y evaluación del aprendizaje, la medición y evaluación del profesorado, en fin. Entonces voy a dejar estos links aquí también. Aquí ustedes pueden ver algunos referentes de México, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, pero también así aparecen
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, los organismos, estos son los organismos de acreditación nacional. Me parece importante que después, cuando ustedes vean este video en sus reproducciones, después lo van a poder analizar con detenimiento, es hacerle una pausa al video y buscar sobre todo algunos de estos organismos, los que ustedes consideren un poco más cercanos a las realidades de sus contextos. Si estás en Paraguay, entonces cuáles son más cercanos, si estás en Uruguay, si estás en Colombia, si estás en México, si estás en Uruguay, si estás en Argentina, cuáles son más cercanos a sus contextos, para que de esa manera pues se pueda construir un estado del arte de la cuestión. Es muy interesante también. Aquí también les dejo algunos de carácter global. Aquí tienen los links también para que los puedan consultar, por supuesto. Eh, y entonces el asunto aquí, eh, ahí están más. Hay algunos, como nos lo mencionaban hace un rato, también son de características un poco más regionales. Ahí también se los dejo para que puedan consultar. Están los procedimientos, están los requisitos, están las normas, están los marcos de desarrollo en cada una de esas agencias. Casi todas tienen los lineamientos o las guías de procedimiento, casi todas funcionan desde esa lógica, ¿cierto? Una lógica en la cual hay unas grandes dimensiones, hay unos grandes factores que se desagregan en aspectos, en características, cual sea el modelo, y después esto se tiene que poder evidenciar en las dinámicas de los programas o las instituciones. Claro, normalmente cuando se hacen estos procesos un poco más transnacionales, de lo que se trata es de poder ajustar, homologar, entenderse que estos factores que aquí se denominan de tal manera son las dimensiones finalmente de este otro modelo, o que estas características de esto corresponden a estos aspectos del otro. En fin, básicamente eso se trata, porque todas las agencias y todos los procesos de acreditación pues tienen un manual de procedimientos. O sea, ya hablando desde un punto de vista instrumental del asunto, todos tienen un manual de criterios, tienen unos lineamientos, un manual de procedimientos. Así funcionan todas las agencias o los organismos. Y claro, cuando uno se somete a esos procesos de acreditación, pues lo que está haciendo es un acojo. He desarrollado los ejercicios de autoevaluación en mi institución, en mi programa, con esos lineamientos, con esos criterios, con esas guías de procedimiento. Por lo tanto, es susceptible que nosotros presentemos una solicitud a esa agencia para que venga a revisarnos a través de un proceso que se denomine evaluación externa, eh, y venga a ver si nosotros hicimos un ejercicio de evaluación que corresponde a los propósitos de ese organismo, de esa agencia o de esa entidad acreditadora. Básicamente, sí, me disculpan la simpleza de la explicación. Después, en alguna de las preguntas que puedan hacer, puedo profundizar un poco más, pero es básicamente como para no meter mucha terminología aquí, sino sencillamente tratar de hacer una explicación lo más sencilla posible, lo más simple posible. Pero, por supuesto, si quieren profundizar en eso, luego en las preguntas podemos hacerlo con lujo de detalles. Muy bien. Entonces, eh, ¿por qué en el campo de estas agencias estamos observando lo siguiente de los organismos? Mire, hay hace unos años, incluso también en el campo de la ingeniería, yo les voy a mencionar básicamente dos acuerdos o dos redes, cuyo marco de acción se sustenta alrededor de hace unos 20 o 30 años. 20 o 30 años. Es decir, que el fenómeno, y sobre todo en América Latina, estos procesos de acreditación, de certificación en otros contextos, pues básicamente ocurren alrededor de 20, 25 años, quizás 30 años, ¿cierto? Los que más antigüedad pudieran tener. Eh, es relativamente joven el proceso, 20, 30 años. Claro que esto es relativo, ¿no? Siempre que uno tiene más edad que la edad que menciona, siempre uno dice que es joven, ¿no? Entonces, como yo lógicamente tengo más de 30 años, entonces digo que 30 años es muy poco. Entonces digo que hace 30 años, que es un tiempo muy poco, pero generalmente eso pasa, ¿no? En la vida normal, cuando usted está hablando o dialogando con amigos y pregunta qué edad tiene tal persona, y le dice, tiene 50 años, si usted tiene 70, o sea, está joven. Si usted tiene 30 años y le dicen que la persona tiene 20 años, está joven.
Si tiene usted 90 años y le dicen que la persona tiene 80 años, usted dice está joven. Siempre pasa de esa manera. Pero digamos que yo voy a decir que es relativamente joven, de pronto estoy un poco sesgado porque yo tengo un poco más de 35 años, entonces digo que 30 años es joven. De pronto los profesores que estén aquí, que están alrededor de 30 años o 25 años, van a decir, está viejísimo, pero bueno, en general vamos a decir que es joven el sistema de acreditación. Entonces, alrededor de estos 30 años hemos pasado de una autoevaluación que tiene un corte más cuantitativo. Recuerden ustedes, los profesores de acá que han tenido oportunidad de participar en estos procesos, hace 25 años, ¿cómo era el asunto? Número de tal cosa, de doctores, número de profesores tiempo completo, número de recursos, todo era número, número. En los últimos años, estos procesos se han cada vez robustecido más, de tal forma que la autoevaluación ya no es, a ver, sigue siendo cuantitativa, claro, pero ahora tiene un tinte también o tiene una preponderancia en los elementos cualitativos. Cualitativos, dicho sea de paso, con fundamento también en evidencias, en documentos, no es solamente una cuestión de narrativas, no confundir lo cualitativo con narrativas, son distintas cosas. Lo cualitativo en virtud que hay unos elementos más categoriales que aparecen en el ámbito de los ejercicios de autoevaluación, categoriales, llamémosle categoriales, correcto. Anteriormente, como lo he mencionado, la evaluación era más centrada en insumos, ahorita estamos hablando de resultados. Por eso no es de extrañar que en las agencias de sus países eh, ustedes vean esos manuales, esos lineamientos y casi siempre aparece la palabra resultados, casi siempre aparece la palabra impactos, si estamos en otros contextos, outputs, ¿cierto? Outcomes, por ahí va la cosa. Porque interesa, no estoy diciendo que esto haya desplazado a esto otro, no. Lo que estoy diciendo es que esto es lo de ahora más esto, ¿sí? O sea, no es que haya cambiado o dado un viraje de 360, no. Esto, digamos que son unas tendencias modernas en términos de la acreditación, pero también retomando estos elementos, ¿cierto? O sea, que son las dos cosas. No quiero decir que antes esto, después lo otro, antes esto, después lo otro. No, antes una cuestión, ahora esto otro más lo de antes. Es básicamente el asunto. Entonces, una evaluación normativa en un inicio, pero entonces ahorita estamos hablando de evaluación criterial que involucra también la autorreferenciación y la heterorreferenciación como uno de sus elementos preponderantes. El protagonismo de la autoevaluación, esto también es interesante. Cada vez más ustedes han escuchado en nuestras pláticas que los procesos de las agencias, de los organismos, se acompañan de pares evaluadores, que son los garantes, que son los encargados de validar la información de los muchas veces documentos o ejercicios de autoevaluación. Claro, cada vez más se va refinando estos procesos de formación de pares y por lo tanto hay hoy en día procesos de evaluación externa mucho más robustos de lo que podían existir hace 20 o 25 años, porque ya además de los ejercicios del protagonismo o de los ejercicios de evaluación, también hay unos elementos de evaluación externa. Por supuesto, estamos hablando antes una evaluación un poco más centralizada, ahorita un poco más, como lo hemos mencionado aquí, un poco más de carácter contextual. Claro, en respeto, ustedes ven sus lineamientos de sus agencias, o la mayor parte de lineamientos de las agencias, de los organismos, hablan de conceptos como la identidad, como la filosofía institucional, como los perfiles institucionales, un poco también para respetar la autonomía institucional, porque de los principales riesgos que se corre al desarrollar procesos de acreditación de manera desde lógicas de producción en línea, es un riesgo atentar contra ciertos elementos de autonomía o de identidad institucional. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también. La evaluación académica, ¿cierto? O evaluación centrada en unos aspectos muy específicos de la praxis académica. Ahorita ya estamos hablando, miren sus
agencias, miren, los organismos si han tenido oportunidad pues, de evaluaciones más multidimensionales, no solamente en términos de las funciones sustantivas de la educación superior, la docencia, la investigación, la proyección, no solamente en términos de eso, también aparecen por ahí la infraestructura, el gobierno institucional, ¿cierto? El gobierno institucional también es un factor o un elemento preponderante en las prácticas evaluativas de los organismos. Entonces ya es multidimensional, no solamente tiene que ver con un acto académico en el entorno de una variable que puede ser preponderante entre la docencia, sino que ya es multidimensional. De hecho, porque sobre todo hablando en América Latina, sobre todo en nuestros países pues cercanos, eh, pues hay un elemento y es que nuestras instituciones hace 20, 30 años eran instituciones fundamentalmente de docencia. Luego se fue perfilando la idea de instituciones de docencia que hacen investigación, pero todavía formalmente, por lo menos en América Latina, no somos como tal, o no es el común denominador instituciones o universidades de investigación. Esta categoría muy pocas instituciones realmente en América Latina la tienen. Entonces, claro, hace 20, 25, 30 años la cuestión era fundamentalmente referida a la primera función sustantiva. Evaluación por mejoramiento de la calidad, ¿cierto? Para el mejoramiento de la calidad, ojo, que la evaluación ahorita, además de esos elementos, tiene un elemento muy importante, que es la obtención de recursos. Toda vez que en las instituciones cada vez más aparece este concepto de la sostenibilidad. Sostenibilidad que es digamos, es sistémica, es multivariable, porque depende de muchos de los aspectos que ustedes han visto en este curso ejecutivo, eh, entre ellos, por ejemplo, los temas de matriculación, sostenibilidad institucional, sobre todo cuando estamos hablando de que en algunos contextos, sobre todo en las instituciones privadas, el 90% de los ingresos en promedio dependen de los ingresos provenientes de matrículas. Entonces eso hace que haya una dependencia impresionante por esta variable que nos ha enseñado la historia última, viene en descenso. Luego que las fuentes de financiamiento también es un condicionamiento de algunas instituciones para obtener, para optar, para desarrollar estos ejercicios de autoevaluación con fines de acreditación, de carácter nacional y de carácter internacional. Anteriormente, pues obviamente el tema era más de conocimientos, ¿cierto? De la evaluación o de la contrastación de conocimientos. Hoy estamos hablando de los resultados de aprendizaje, no es una cuestión únicamente que ocurre en Colombia, en Ecuador, pues está todo el movimiento en torno a las destrezas, ¿cierto? Hablamos de destrezas. En Costa Rica también tenemos la discusión sobre los resultados de aprendizaje, las agencias de Perú también funcionan bajo la lógica de resultados de aprendizaje, en fin. Habrá una cantidad interesante de elementos a mostrar acá. Lo que yo quiero decir es que en común, ¿cierto? Uno puede encontrar algunas que sí, otras que más o menos, pero en común el viraje es desde los conocimientos de los resultados de aprendizaje, en el torno al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, esto ya se venía antes incluso de la situación de emergencia sanitaria, el tema de las visitas presenciales. Ahora, además de esas visitas, pues hay unas visitas también asistidas por tecnologías de la información y la comunicación, que hace también el desarrollo de otra serie de competencias que antes no existían. Por ejemplo, algunos de estos organismos de acreditación internacional, lo presentaba la profesora Costabel ayer, utilizan en estos elementos de acreditación internacional un par que sea nacional, y ese es el par que se desplaza normalmente a la institución. Tiene elementos interesantes también a reflexionar. Ya no todos los pares, por lo menos en esta emergencia sanitaria, no todos los pares se desplazan, lo que también hace, siempre hay que mirar las cosas no por las debilidades o las brechas que pueda tener, sino por las oportunidades. Entonces, las oportunidades es que evidentemente eso requiere, eso ha hecho que los pares desarrollen otra serie de habilidades que antes quizás no se tenían en el panorama o no se tenían rastreadas. Muy bien, estos son algunos de los elementos que uno podría mencionar de manera transversal sobre el cambio de estas agencias. Ahora bien, hay muchos organismos o agencias o superagencias o acuerdos en el marco de la ingeniería específicamente. Yo voy a ser muy cuidadoso, muy cauteloso en esto que les voy a decir, porque hay que analizarlo con demasiadas pinzas,
con pinzas. Entonces, voy a tratar de hacer una presentación lo más concreta posible de este asunto. Miren, em, cómo funciona el tema de la acreditación en ingeniería, pues tiene que ver, claro, con los procesos que nos comentaban los profesores anteriormente y también desde la lógica de poder encontrar referentes comunes, lo mismo que en los otros ejercicios de acreditación. Entonces yo voy a mencionar que para aquellos profesores que quieran profundizar un poco en este asunto, en el marco de ingeniería, hay básicamente dos organismos internacionales o dos acuerdos internacionales que en América Latina tienen un poco más de presencia. No quiero decir que sean los únicos, solamente me voy a referir a estos porque tienen una mayor presencia en nuestras instituciones en América Latina, pero hay muchos más y hay muchas más agencias. Esto quiero dejarlo totalmente claro para que no se vaya a sobreestimar el papel de lo que les estoy comentando. No, es sencillamente, les voy a presentar dos de estos acuerdos que tienen un poco mayor nivel digamos, de presencia en América Latina. Listo, listo, eso es todo. Entonces, por un lado está el acuerdo, evidentemente, los que quieran consultar esto, está el acuerdo o el certificado, la certificación EURES, que propende por esa integración del marco común europeo, que aparece fruto pues del ejercicio de Bolonia, después a través de la agencia de acreditación pues de estos países, y que finalmente en el campo de la ingeniería casi que se acota el asunto hacia la existencia de una certificación que es esta EURES. Hay algunos estándares comunes, ¿cierto? Dependiendo, esto es otro asunto que quiero mencionarles de manera categórica. Va a depender mucho del concepto y de la filosofía y de los intereses y los propósitos de su programa académico. Es decir, yo quiero que entendamos esto y es que no, este saco que tengo aquí no le sirve a todo el mundo, o si yo tuviera otras dimensiones no me serviría a mí. Y esto pasa muchas veces con las agencias. O sea, uno con el ánimo de poder acreditar internacionalmente, mira una, mira otra, esta, pero yo creo que es una cuestión que hay que analizar, como lo decía hace un rato, con sumo cuidado, porque lo más importante es que la agencia, los estándares, los criterios, porque normalmente vendrán unos criterios que habrá que cumplir, entonces que sea lo más natural en la institución, que sea lo más natural en la institución. ¿Qué quiero decir con esto? Que no traten de adaptar la institución a los lineamientos, que es un error típico del cual me voy a referir en un momentico, al cual me voy a referir en un momentico. No traten de adecuar la institución a los lineamientos, traten más bien de ver cómo los lineamientos son representativos, permiten crecer curricularmente y sobre todo están en alineación con la identidad institucional, porque si no se pueden tener problemas, se pueden tener problemas. Entonces, este es uno de esos elementos que les considero, que me parece importante que lo tengan en referencia para que puedan buscar información al respecto, ¿cierto? Hay algunos programas también en el contexto de América Latina que han tenido esta acreditación y que goza pues del respaldo de los países, pues obviamente miembros de la comunidad europea y también ha tenido digamos, ciertos niveles de presencia en otros países distintos de Europa, fruto pues, de esos procesos de evaluación rigurosos que tiene. Otro elemento que yo quiero mencionarles, sobre el cual me voy a detener un poco más, ¿cierto? Es el Washington Accord. A ver, este acuerdo de hecho, nace en el 1989, el otro, el que les comenté, pues todo el movimiento de EURES es alrededor del 2006, pero por supuesto en el marco de todas estas reflexiones del Acuerdo de Bolonia y todo eso, 2006 más o menos, para que tengan una idea más o menos de la temporalidad del asunto. Vuelvo y digo, relativamente jóvenes, porque como ya voy a llegar a 40, entonces digo, no, tan joven esto, 20 añitos no es nada, 20 añitos no es nada, pero algún profesor que tenga otra edad, que tenga 25 años, me va a decir, ya está viejo eso. Pero bueno, el Washington Accord, este es de aproximadamente finales de los 80, finales de los 80, inicios de los 90, y se construye como un acuerdo pues, de entendimiento entre las organizaciones, entre las agencias de ingeniería, para precisamente esto, buscar la calidad con altos estándares asociada a los programas de ingeniería. Entonces,
se constituye sobre la base de unas agencias dignatarias, y esas agencias pues son las que de alguna otra manera reflexionan sobre cuál es el papel de esos, recuerdan que les dije hace un rato, perfiles de egreso, y cómo poder verificar que se cumpla con esos perfiles de egreso. Perfiles de egreso que, entre otras cosas, son compartidos. Por eso los resultados de aprendizaje derivados son compartidos, ¿cierto? Tienen ciertas lógicas muy parecidas. Por eso lo que llamamos competencias tienen unas lógicas muy parecidas, porque los perfiles de egreso, pues a la larga también se sustentan sobre un fundamento común. Entonces, en este momento en el mundo hay 20 organismos, agencias, instituciones, alrededor de 20, sí, que hacen parte del Washington Accord. Les voy a pasar una lista rápida de ellas, ¿cierto? Y después me voy a detener en una, pero ahí está para que ustedes puedan, como esto es un tema un poco denso, pues ustedes después pueden, claro, retomar el video, mirar, bueno, el profesor Jesús habló de esto en este momento, entonces voy a profundizar en esto que el EURES, que el Washington Accord, que tal cosa. Después ya lo pueden profundizar, ¿cierto? Porque si no, aquí se nos hace eterno, pues, y sé que en Ecuador tienen que ir por el almuerzo, tienen que ir por la fritada. En Perú, ahorita los compañeros que me están viendo de Perú tienen que ir ahorita por el ceviche, pues al almuerzo, el rico ceviche. Los compañeros de Argentina tienen que ir por esa carne deliciosa ahorita para el almuerzo. Los compañeros colombianos tienen que ir por una bandeja paisa. Los que están viendo de México en este momento tienen que ir ya por sus carnes en sus jugos. Bueno, en fin, entonces, para no demorarme mucho, voy a tratar de mostrarles las agencias, después ustedes las retoman, y una agencia específica que tiene algún nivel de visibilidad, de presencia en nuestros países de América Latina. Muy bien. Estados Unidos forma parte, por supuesto, del acuerdo de Washington con esta agencia, ABET. Esta es una de esas agencias, pues, el Accreditation Board for Engineering and Technology, ese está ahí, Washington Accord. También hace parte el Consejo Canadiense de Profesionales de Ingeniería, es este, desde Canadá. Tenemos el Engineering Council de United Kingdom, ¿cierto? Del Reino Unido, también es otra de las agencias que hace parte de esto. El Instituto de Ingenieros de Australia, también. Rápidamente las 20 se las voy a mencionar para que ustedes, claro, después pueden profundizar en cada una de ellas, si les apetece. Está la Institución de Ingenieros de Irlanda, también hace parte de este Washington Accord. La Institución de Profesionales de Ingeniería de Nueva Zelanda. Está el Instituto de Ingenieros de Hong Kong, también hace parte de acá. Todas estas les daría a ustedes unos acervos bibliográficos de referencias en el cual ya podrían tener, luego de una lectura de cada uno de estos elementos, por lo menos unos aspectos muy claros sobre cómo se mueven estos temas de la acreditación en algunos contextos en programas de ingeniería. Entonces serían unas lecturas obligadas que tendríamos que hacer al respecto. El Consejo de Ingeniería de Sudáfrica también aparece acá. Está el Japan Accreditation Board for Engineering, ¿cierto? Este es de Japón, como ustedes lo ven ahí. El Instituto de Ingenieros de Singapur también hace parte del acuerdo. El Instituto de Ingeniería, de Educación en Ingeniería de Taiwán. La Accreditation Board for Engineering Education, este es de Corea. Está este que es de Malasia, ¿cierto? Otro país que es Malasia. Está esta asociación que es de Turquía. Después ustedes la pueden repasar, no se trata pues de hacer una cuestión pormenorizada del asunto. Aparece Rusia con su asociación de ingeniería, de la India, el National Board of Accreditation, también aparece acá. La institución de ingenieros de Sri Lanka también. En China, la Asociación de Ciencia y Tecnología, también la pueden ustedes consultar. De nuestra región, en el Washington Accord, está ICACIT, de nuestros colegas peruanos. De hecho, el profesor Javier, quien les habló el día
de ayer es para evaluador de la agencia ICACIT. Entonces, también los que quieran ver un referente latinoamericano en estos contextos de la acreditación de alto nivel de ingeniería, por favor consultar ICACIT. Está el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Y bien, estos, digamos, en general, son las 20 agencias. Hay 7 en este momento que son miembros provisionales, pero digamos que estas son 20 agencias que se encuentran circunscritos al Acuerdo de Washington. Claro, a ver, hay que tener claramente unas distinciones en esto. Estas son agencias de acreditación que en gran medida responden a la lógica de asociaciones profesionales. Casi siempre las asociaciones profesionales de ingeniería, como ustedes la vieron, están detrás de estas, digamos, de estos organismos. Es decir, que quizás primera distinción que aparece, como lo digo, es un concepto totalmente del profesor Jesús Gabalán, profesor universitario Jesús Gabalán, y no compromete para nada a ninguna de las agencias a las cuales he tenido oportunidad de estar o en las cuales estoy, pero uno de los primeros elementos es que, digamos, en ciertos contextos la acreditación se sustenta sobre la autonomía académica, es decir, tiene una preponderancia desde una perspectiva académica. En otros contextos, la acreditación se sustenta sobre unos elementos más profesionales o de características empresariales o profesionales. Y son estos organismos o estas asociaciones las que eventualmente desarrollan los procesos de acreditación. Son dos distinciones que me gustaría a mí ponerlas sobre la mesa, sin decir que una está por encima de otra, otra por encima de una, solamente para que ustedes lo tengan en conocimiento y sepan más o menos el origen del asunto. Bien, entonces yo me voy a permitir abordar unos elementos muy sintéticos sobre la dinámica. David, creo que tenemos unos 10 minuticos quizás para ya terminar. Entonces, la primera agencia que ustedes vieron ahí y sobre la cual pues ha tenido mucha visibilidad en América Latina también es esta AIT. Como lo mencioné, es una agencia, la Accreditation Board of Accreditation pues, de Estados Unidos. Tiene bastante presencia y muchos de los programas de ingeniería han sido acreditados por AIT. Entonces me voy a referir exclusivamente a esto. Obviamente también hay otros elementos importantes que aparecen en la lógica de estas agencias, pero bueno, en general el corazón del proceso es el aprendizaje, el aprendizaje. Por eso ustedes alcanzan a percibir que el asunto desde estos organismos es un asunto que también impacta lo curricular, es decir, no es un asunto solamente documental o solamente de establecer unos lineamientos y cumplirlos, unos requisitos y ya, sino que realmente va al corazón del proceso que es el aprendizaje. Si esto es así, la manera de impactarlo, la manera de poderlo medir, evaluar, en fin, no es otra que a través de la consideración de elementos pedagógicos, evaluativos, curriculares, y por eso pues la lógica que va a sustentar todo esto es una aproximación un poco más de profesores, por así llamarlo, ¿cierto? No es una lógica administrativa, por llamarlo de alguna manera, sino que es una lógica también un poco más desde el corazón del asunto, de las universidades o las instituciones. Si el corazón de este proceso, estos procesos de acreditación y el aprendizaje, el corazón de las universidades son sus profesores y sus estudiantes. Entonces, para la referencia también, si alguno de ustedes quiere ver cómo funciona esta lógica ya aplicada de pronto a un programa, para no extenderme mucho, pueden consultar. Este fue un texto que tuve la oportunidad hace algunos años de publicar al respecto, sobre todo hablando de temas curriculares, cómo aplican las taxonomías a la lógica de los lineamientos de un organismo de acreditación internacional. Aquí lo pueden ver, lo pueden consultar o sencillamente con este título lo pueden ver. A eso es a lo que me refiero, que va mucho más allá
y que la institución debe tomar esa decisión política de que va mucho más allá de un asunto documental, sino que es un asunto curricular, es un asunto, si una agencia, si un organismo de acreditación no permite la mejora de los procesos internos a nivel curricular, evaluativo, pedagógico, no lo hagamos, no lo hagamos, no tiene sentido, es un contrasentido desde la perspectiva del mejoramiento continuo o desde la perspectiva misma de la calidad, es un contrasentido. Si no contribuye a fortalecer los procesos internos, una acreditación, no lo hagamos, no tiene sentido, no tiene sentido solamente por tener un sello más en nuestro palmarés. Este también es otro texto que les recomiendo. Este también tuve oportunidad de hace algunos años poderlo desarrollar, que también tiene que ver con la lógica de cómo la misión institucional se puede llevar hasta los instrumentos de evaluación en un escenario de acreditación internacional. Para que lo consulten, para que lo vean. De todas maneras, al final también les voy a dejar mis correos o mis datos de contacto si en algún momento quieren alguna profundización sobre estos elementos, con el mayor de los gustos. Si quieren que les envíe material al respecto, con muchísimo gusto, está a su total disposición. Pero bien, entonces el asunto es este, que se trata de una lógica sistémica en la cual hay entradas, procesos, resultados, impactos, y sobre esto pues, vamos a tener casi todos, los factores, los criterios, las dimensiones, casi siempre van a ser las mismas, ¿cierto? Independientemente de la agencia. Entonces uno debería, como lo va a hablar en un momento nuestro colega también, profesor Marco Antonio de la Universidad de Guadalajara en México, nos va a hablar de algo muy importante al respecto, porque digamos que las instituciones, los programas deberían tener, o la idea es que tengan un sistema robusto de aseguramiento de la calidad, que, claro, de cuenta si vamos a hablar de este sello o de esta acreditación o de esta certificación, pues de manera casi que muy natural pueda responder a esas lógicas. No porque esté buscando la acreditación como un fin en sí misma, sino porque ha desarrollado unos procesos de aseguramiento que le permiten responder a cualquier tipo de petición en el ámbito de sus campos disciplinares o epistemológicos. Lo van a ver a continuación con el profesor Marco Antonio. Muy bien. Entonces, casi siempre responde a esta misma lógica, ¿cierto? Que si los estudiantes, que si los profesores, que si la infraestructura, o sea, cómo estamos adecuados desde esa perspectiva, o sea, cuáles son las entradas, lo que podríamos llamar, en lo que les comentaba hace un rato, los insumos, ¿cierto? Hace un rato les dije por allá la palabra evaluación centrada en insumos, básicamente estas son las entradas, ¿cierto? Son cuestiones de base, de tenerlas, son de base, o sea, eso es, mejor dicho, ni se vaya a presentar a una de estas acreditaciones si no cuenta con estos elementos de entrada, ni lo piense, ni lo piense. También unos procesos que aparecen aquí, lo mismo en estudiantes, ¿cierto? Profesores de infraestructura, pero entonces aquí aparecen los servicios de soporte, los servicios académicos, cómo se constituyen los proyectos formativos, la carga horaria o la carga de los profesores, ¿cierto? El diseño curricular, los temas de infraestructura a nivel de gobernanza o gobierno institucional. Estos son procesos digamos, robustos, los procedimientos académicos, los lineamientos operacionales, bueno, todo esto aparece a nivel de esos procesos, casi siempre como aspectos comunes. Pero ya entonces a nivel de esos resultados o de los impactos, ustedes pueden ver aquí también algunas variables que toman pues alguna importancia. La disponibilidad de los recursos, la utilización de los recursos, la correcta, la optimización de los recursos. El tema de las tasas de deserción, o más allá de las tasas, pues el análisis mismo de esa deserción, las estadísticas de los graduados, pero también cómo nosotros podemos hacer un seguimiento a los perfiles de egreso, ¿cierto? Recuerden que les mencionaba ya hace un rato que el origen de la cuestión es perfiles de egreso y que los que estén aquí pueden desempeñarse en otro lado, los que están en otro lado pueden desempeñar acá. Básicamente ese es el origen del asunto y todo lo que ha llevado pues a estos elementos de homologación y de acreditación. Pues también los profesores, ¿cierto? El tema de las innovaciones pedagógicas, las participaciones en los comités de desarrollo profesional, los impactos. Entonces ya aquí estamos hablando de poder verificar en estos impactos al final, en estos resultados al final, podemos ver
el conocimiento, ¿cierto? Las competencias, las actitudes, los comportamientos un poco casi, que cuando hablamos de estos outcomes, pues por supuesto, si los estudiantes han adquirido lo que se prometió que iban a adquirir, es decir, meternos en el campo ya ahí profundo de la medición y evaluación del aprendizaje, medición y evaluación del aprendizaje. En términos de los profesores, pues no solamente, claro, no solamente los proyectos de investigación que uno hace o de pronto que si publicamos artículos y todo eso, no, esto está muy bien, pero también en la medida, por ejemplo, aquí hay una variable que casi todos los sistemas de medición a nivel mundial están involucrando, que es la citación del trabajo. Está muy bueno publicar, interesante, pero más bueno que a usted alguien lo consulte, además pues de los familiares, ¿cierto? O sea, que alguien más pueda consultar el trabajo que uno hace. Entonces, básicamente ese es el asunto, ¿cierto? ¿Qué tanta relevancia hay en estos procesos? Y la infraestructura lo mismo. Es decir, que el centro es el proceso de aprendizaje, tiene sus columnas, pero digamos que aquí es una relación que yo quiero destacar entre profesores y estudiantes. Y la relación entre ellos pues, se construye sobre esos learning outcomes o resultados pues, de aprendizaje. El corazón es ese proceso. Lo demás son elementos que son de apoyo, que son de soporte, que son organizativos, que son importantes. Yo no estoy diciendo que son importantes, pero lo único es que el corazón es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el corazón es el aprendizaje. Un poco cuando Einstein decía, la imaginación es más importante que el conocimiento, entonces todo el mundo dijo, no, es que la imaginación es lo mejor, que es lo que está por encima. No, lo que dijo es que es más importante que el conocimiento. No quiere decir que el conocimiento no sea importante. La base, el fundamento, es el conocimiento. Si tienes conocimiento y tienes imaginación, excelente. Pero si no tienes conocimiento, ni siquiera vas a tener la imaginación desde un punto de vista, desde una perspectiva científica, ¿no? Uno puede imaginarse muchas cosas, pero pues no desde una perspectiva científica. Uh, Esto lo van a encontrar en todas las agencias, en todos los organismos de acreditación, y es, claro, como el centro es el aprendizaje, como el centro es esos learning outcomes, pues entonces las agencias casi siempre giran en torno a unos student learning outcomes, resultados de aprendizaje, lo que la profesión o lo que el campo de la profesión requiere evidenciar en los estudiantes. Eso después lo pueden ver ustedes en detalle. Algunas agencias, pero digamos que no son muchos, ¿cierto? Ahorita les voy a mencionar algo sobre eso de mucho, pero no intentan ser muchos para poder desarrollar un proceso adecuado de medición y evaluación del aprendizaje. Muchas veces uno piensa que entre más es mejor, pero la verdad es que no. O sea, hay que ser concreto. Entonces, estos son algunos de esos resultados. Los invito para que después con calma reproduzcan el video y los puedan ver pues en detalle. Entonces, la relación es esta, mire. Tenemos unos perfiles de egreso, ¿cierto? Que habrá que desagregarlos en unos resultados de aprendizaje y para ello pues vamos a tener unos indicadores de desempeño. Esa es la lógica. Me disculpan de nuevo por lo simple, por lo reduccionista de mi explicación, pero trato de hacer lo más sencilla posible la explicación. Si al final hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos ya puedo profundizar. Pero básicamente ese es el asunto. Competencias, perfiles de egreso grandes que se desarrollan en resultados de aprendizaje, ¿cierto? Para poder garantizar, porque entre otras cosas, los perfiles de egreso nos mencionaban, creo que Javier nos mencionaba eso, está científico, digamos, acordado desde la comunidad científica y profesional que más o menos ocurren o que más o menos se puede contar con un perfil de egreso 3 a 5 años después de que un estudiante ha sido graduado. O sea que hay que tener una aproximación para hacerle a nivel curricular un seguimiento a ese perfil de egreso. ¿Y cuál es la aproximación? Pues los resultados de aprendizaje. Es una manera intuitiva, es una manera in situ y digamos de cierta forma encapsulada en la dinámica de las instituciones para poder más o menos saber cómo está haciendo el progreso o el alcance de ese perfil de egreso, pero no llegando directamente al perfil de egreso porque como lo hemos dicho, como lo han manifestado en innumerables ocasiones los académicos estudiosos de la materia, esto ocurre alrededor de 3 a 5 años, o sea, después de que la persona se gradúa.
es una manera intuitiva de poderlo hacer. Entonces, por eso el sentido de los Student Outcomes, porque es una manera de poderlo diseminar, establecer a nivel de los currículos. Y por eso aparecen los indicadores de desempeño, que vuelve otra vez la cuestión. Es importante que sus instituciones, que sus programas, que sus reflexiones curriculares hablen de esto. Estas son taxonomías. Lo he dicho en otras ocasiones, no voy a desagregar mucho este concepto porque lo he hablado en otros videos o en otros momentos, en otros espacios, pero por favor, revisar las taxonomías, hacer una revisión de las taxonomías y sobre todo no acogerse a lo que es lo común de las taxonomías o porque una institución en otro contexto, en otros, tiene una taxonomía específica. No, escoja, seleccionen como comunidad científica, como comunidad académica del programa, las taxonomías o la taxonomía que más represente su campo disciplinar y que más represente la filosofía institucional. Son dos cosas. No todo tiene que ser Bloom, no todas tienen que ser Bloom. Claro, es comúnmente la más utilizada, claro, porque es básicamente la primera, ¿cierto? O los primeros postulados de una taxonomía se dieron con Bloom por allá en los años 50, era una época pues sobre todo en la cual los procesos conductistas pues eran muy interesantes, digamos que era el estado de desarrollo de la cuestión en esa época, o sea, los años 40, los años 50, por ejemplo, Tyler habla de los objetivos educacionales en 1949, 1948, 1949, o sea, hace ratico. Entonces, es de esperar que las primeras taxonomías pues tienen ese tinte un poco más instruccional, conductista, y por eso pues es de lejos mucho pues la más criticada en nuestros días. Pero también hay que reconocer que es el fundamento de todas estas taxonomías, ¿no? Si no hubiera existido esa, quizás se hubieran demorado un poco más para desarrollar todo el estado de la cuestión en términos de las taxonomías. Entonces hay varias. Dependerá mucho del ánimo epistemológico y disciplinar que tengan ustedes en sus programas. Ya para finalizar, entonces, a manera de conclusión, quiero tomarme estos 5 breves minutos para decir lo siguiente, o para mencionar lo siguiente. Quiero, de una manera muy simple, me disculpan nuevamente lo sarcástico que puedo llegar a ser, o lo simple, o lo reiterativo, pero quiero que quede claro, sobre todo, algunos errores, digamos, le he denominado los 10 errores comunes que se pueden cometer al intentar acreditar un programa de ingeniería en contextos internacionales. Son 10 errores comunes que pueden haber más, pueden ser menos, en fin, pero como lo he dicho, representa pues una postura absolutamente, digamos, particular e individual en ese hecho. Los 10 errores comunes. Les voy a decir entonces ya para terminar cuáles son los 10 errores que yo he visto en algunas instituciones, en algunas prácticas, con base en la experiencia que he podido recolectar a lo largo de estos años, pues en estos temas, los 10 errores comunes. La idea es que no los cometan, no, la idea es que los vean y que de esa manera puedan saber qué tanto me estoy aproximando al típico error común que ya Jesús en algún momento describió, o me tengo que alejar un poco de ese error. Entonces, voy a mencionarlos a continuación. Error número 1, el copy-paste de la acreditación. Le he denominado este error 1, copy-paste de la acreditación. Y esto tiene que ver con esto que aparece aquí, ¿no? No interpretar a la luz de las consideraciones institucionales los lineamientos de las agencias y organismos. Esto puede conllevar a la pérdida de identidad y autonomía institucional. Lo mencioné hace un rato. Por favor, que solamente sea como un elemento de referenciación, que solamente sea como un elemento de benchmarking, pero no tomar indiscriminadamente algunos informes o postulados de otras instituciones, porque lo principal es que corresponda a su lógica, a su identidad institucional, a su autonomía, todos estos elementos. Claro, muchos detractores de estos elementos de acreditación, con justificada causa, además, mencionan, sobre todo a nivel en contextos internacionales, que es una pérdida de autonomía, es una pérdida de identidad. Y tienen parcialmente razón, además. Tienen parcialmente razón y tendrían toda la razón si de lo que se trata es un copy-paste de la acreditación. Si de lo que se trata es que estamos cayendo sencillamente, vea, que está allá en la Universidad de Singapur se hizo esto y entonces lo hacemos acá y de una vez va a funcionar.
totalmente. Están vulnerando la identidad, la autonomía y demás cuestiones institucionales. Lo importante es reflexionar desde la filosofía institucional. Error número dos. Error número dos, denominado un político mapeo curricular. Y dice así: desarrollar un mapeo curricular, esto le llamamos en mi país una colcha de retazos. Una colcha de retazos es que, como ustedes ven, está construida de diversas cosas. Muchas veces los currículos de nuestras instituciones son colchas de retazos, o sea, tiene de todo y tiene de nada a la final. Está muy colorido el asunto, es muy bonito, pero la final no tiene una identidad. Esta colcha de retazos, usted podría decir, bueno, el color predominante de esa, no, pues la final ninguno. O el estilo en el cual se está haciendo esa colcha, no, ninguno. Entonces, desarrollar un mapeo sin consideración de los resultados, contextos y niveles cognitivos puede representar un riesgo para la estructura que se intenta modificar. Como he dicho, como es un asunto de aprendizaje, entonces es un asunto que lleva a desarrollar o a establecer unas discusiones desde lo pedagógico, desde lo evaluativo, desde lo curricular. A veces se intenta acomodar la institución a los learning outcomes y no realizar interpretaciones de los learning outcomes desde los lineamientos pedagógicos, curriculares y evaluativos. Error 2. Error 3. Lo internacional vale más que lo nacional. Ese es el error 3, ¿no? Y normalmente corresponde a nuestro paradigma. Muchas veces en algunos de nuestros países tenemos el paradigma en general con todos los elementos, hasta con la moda, ¿no? Si es de aquí, de Otavalo, quizás no, pero si es en otro lado, quizás sí. Pasa con el Panama Hat, ¿no? El sombrero este típico de nuestros amigos ecuatorianos, pero si es ahí en la plaza central de Otavalo, pues no, pues es que ese sombrero, sí, no. Pero es que si lo venden en Panamá, no, ahí sí, claro, no es internacional. Entonces, ojo, ojo con este error 3. Lo internacional vale más que lo nacional. En algunas ocasiones se piensa que las acreditaciones en contextos internacionales son un nivel diferencialmente superior y secuencial de una acreditación nacional. Ojo con eso, porque realmente los elementos pueden funcionar si ustedes tienen un conocimiento del asunto como elementos complementarios. Es decir, hay algunos aspectos que se toman, desde, como he dicho, si ustedes hacen un análisis concienzudo del asunto en sus instituciones, en sus programas, he manifestado algunas de los elementos de acreditación en América Latina de las agencias se sustentan sobre la base epistemológica y conceptual, tiene origen en lo académico, tiene un origen desde un componente más conceptual académico. Algunas de las agencias de acreditación en contextos internacionales ocurren en el marco de lo profesional y del desempeño laboral. Ok, entonces podría ser, si se hace un match correcto, podría ser un complemento muy adecuado para un programa académico. De lo contrario, podrían caer en este error 3. Error 4. Si es anglosajona o europea, debe ser buena, como la hamburguesa. Una vez estando ahí bueno, no voy a decir el país, no voy a decir el país ni tampoco la ciudad, pero yo pensé que eran las mejores hamburguesas que me iba a comer en la vida. Y fui con muchas ganas de comerme esa deliciosa hamburguesa, la pedí y todo, y finalmente tuve la gran conclusión de mi vida. A 3 cuadras de mi casa, aquí donde estoy, mejor dicho, venden las mejores hamburguesas que me he comido. A 3 cuadras, no tuve que viajar tantos kilómetros de distancia. Y sobre todo eso me ha pasado varias veces con varias comidas en el mundo, que pienso que de pronto van a ser las totalmente adecuadas. También es un poco un tema cultural, puede llegar a ser ahí el de los condimentos, en fin, tantas cosas, pero al final esperaba yo comerme una mejor hamburguesa, donde creía yo que me podía comer una mejor hamburguesa, pero la verdad, a 3 cuadras de mi casa y uh, en el 20% de lo que me costó la hamburguesa me la puedo comer y disfrutarla más. Entonces, ojo con esto. Imaginarios cargados y sesgados sobre los modelos extranjeros sin analizar las pertinencias y relevancias de algunos organismos. En el campo de la acreditación o certificación internacional se puede encontrar un escenario variopinto de instituciones y calidades. Ojo, es importante
hacer una lectura concienzuda, analizar contextos, analizar otras universidades en las cuales se hayan intentado estas acreditaciones, porque es variopinto el escenario, es decir, es variado. Pueden encontrar de todo en estos temas. Error 5, son 10, ya voy a terminar. Con el documento es suficiente. En ciertos ambientes se tienen oficinas encargadas de hacer documentos como sinónimo de aseguramiento de la calidad. Ojo, esto limita la capacidad participativa, sobre todo de profesores, en procesos de medición y evaluación de las agencias son definitivos y concluyentes. Error 6, el experto resuelve. Este es el error 6. Contratar expertos para resolver el asunto. ¿Cuál asunto? El de la acreditación internacional, sin pasar por procesos de comprensión de la filosofía institucional y las características propias de la institución y el programa académico. Ojo con eso. El experto no resuelve, y menos si no tiene el conocimiento del programa. Error 7. Con los mismos recursos hacemos todo. Discúlpenme aquí los administrativos, los vicerrectores administrativos que me están viendo, los directores administrativos, los directores financieros, les presento excusas de nuevo. Solamente es el comentario del profesor Jesús Zavala, no más. Pero pensar que los procesos de acreditación en contextos internacionales se realizan con las mismas, con la misma capacitación, con los mismos recursos técnicos y humanos. Definitivamente hay que hacer inversión. Hay que hacer inversión para adecuar, para capacitarse, para formarse y para poder también someter a consideración esta acreditación. Tiene unos costos también asociados. Error 8, desbalanceo del español y del inglés. Este también es otro error. Es común observar que los profesores caen en el temor, ¿cierto? Al pensar que todas las acciones deben ser en inglés, ¿cierto? No, pero es que yo no hablo inglés, entonces ¿cómo nos vamos a acreditar? No es que esta gente por allá viene en esos pares y hablan solamente en inglés, entonces ¿cómo voy a hacer yo ahí en virtud de la acreditación? Por otro lado, la lógica escritural sí debe realizarse desde una perspectiva de idioma oficial del organismo. Hay que tener un balance de esto, porque en la práctica se ha mostrado que cuando se van, sobre todo si el idioma de la agencia es diferente pues al español que nos convoca pues en América Latina, los documentos muchas veces ahí tienen que ser escritos en ese idioma, ¿cierto? Es mejor empezar la escritura del documento y de los elementos en ese idioma que después hacer las traducciones. Porque en determinadas ocasiones nosotros, como cultura de América Latina, somos muy dados a las narrativas o a las explicaciones excesivas. Por ejemplo, yo tenía 40 minutos para hacer esta presentación y ya me los volé hace rato. Entonces, bueno, en nuestra cultura latina somos dados a eso. Error 9, la meta de la acreditación como estrategia de mercadeo. Ojo, error 9, ojo. Se intenta obtener la acreditación como elemento asociado a una ventaja diferencial en nombre del prestigio. Esta carrera puede ser peligrosa, esta apuesta, ¿cierto? Puede ser peligrosa porque desvirtúa su postulado de base de la acreditación. Y error 10, mucho es mejor. Entonces, a propósito de lo que mencioné hace un ratico, se desarrollan explicaciones farragosas con el ánimo de demostrar a toda costa la calidad de un programa académico, es decir, explicaciones alargadas. Nosotros en América Latina, en algunos contextos, en algunas instituciones, tenemos documentos cargados de prosa y de lírica. Esto es importante para estas agencias, sobre todo algunas de las que corresponden a esta vertiente más profesional, es importante la concreción. Entonces, por eso dice aquí, pero dependiendo del idioma de la acreditación, quizás la precisión y concreción sea altamente valorada. Se ha notado que, por ejemplo, los perfiles de egreso, los objetivos educacionales son llamados de una manera, en otros contextos de otra, pero finalmente son construcciones muy concretas, muy sencillas. No es tan narrativo, no es tan poético, no es tan lírico, es concreto. Entonces, en ese sentido, mucho no es mejor. Mucho lo único que es mucho. Esto ha sido un paradigma también que se ha sentado en buena parte de nuestras instituciones en América Latina a veces, cuando pensamos que mucho es mejor, pero mucho lo único que es mucho, no es más. Entonces, porque, digamos, tenemos más carga en esto, porque hacemos estos documentos, porque llenamos estos formatos, porque llegamos a... Pues, como son muchos, eso significa que es mejor. No, mucho es mucho no es mejor. Para que sea mejor, tiene que ser un ejercicio desde perspectiva de la calidad y de la concreción, ¿sí?